Bienvenidos una vez más al curso de aritmética, estimados estudiantes. Quien les habla y les saluda es el profesor Iván Quichua Lara. Y en esta oportunidad, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien, vamos a desarrollar el tema de sucesiones, segunda parte. Sin más que decir, muchachos, veamos pues de qué se trata la clase del día de hoy. Muy bien, muchachos, en esta sesión, vuelvo y repito, vamos a trabajar pues el tema de sucesiones, segunda parte, y vamos a ver algunos puntos pues a tener en cuenta, ¿no? Sucesiones, o en este caso sucesión cuadrática o de segundo orden, es aquella en la que se llega a una diferencia constante después de haber realizado un proceso de dos diferencias entre sus términos. Veamos algunos ejemplos. Veamos de qué trata una sucesión cuadrática o de segundo orden. En este caso tenemos esta sucesión pues formada por los elementos 17, 23, 31, 41 y 53 y así sucesivamente. Observamos pues que en este caso los números en primer lugar aumentan pues, ¿no?, de 6, luego 8, luego en este caso 10 y luego 12 y así sucesivamente. Aquí vamos a llamarla de segundo orden, puesto que por así decirlo, en el primer orden no va a haber una razón constante. Aquí recién se va a generar una progresión aritmética y ya en el segundo orden vas a poder observar que la razón es constante. Es decir, en este caso 2 sería pues la razón, en este caso, de esta sucesión cuadrática o de segundo orden. Pero para poder entender ello mejor, veamos otro ejemplo adicional. Por ejemplo, tenemos pues la sucesión formada por los elementos 53, 45, 40, 38, 39 y así sucesivamente. Observamos pues que aquí nuevamente la razón no es constante. Aquí en este primer orden, por así denominarlo, recién se genera una progresión aritmética y aquí notamos pues que la razón es 3, ¿no? Es constante recién aquí, ¿no? Por eso se da pues en este caso, o se la conoce como sucesión cuadrática o de segundo orden, ¿no? Muy bien. Entonces, muy bien, jóvenes, esta es la forma que va a tener una sucesión cuadrática. Veamos ahora pues el cálculo del término enésimo de una sucesión de segundo orden. En este caso vamos a tener una sucesión cuadrática de manera general, como puedes observar en pantalla. Tenemos pues aquí a los términos de esta sucesión cuadrática, t sub 1, t sub 2, t sub 3 y así sucesivamente. Y tenemos pues acá los números que forman pues el primer orden o la progresión aritmética. Y acá observamos pues que la razón en este caso va a ser d. Para el cálculo pues del término enésimo o término general de una sucesión de segundo orden, vamos a calcular de igual manera el término 0, ¿no? Y vamos a trabajar pues con estos elementos, ¿no? Esto lo vamos a estudiar a continuación con más detalle, donde el término 0 va a ser denominado c, este m lo vamos a denominar como a más b y este d, que es la razón constante, va a ser pues como 2a, ¿no? Entonces, muchachos, veamos pues cómo sería el cálculo en este caso del término enésimo de una sucesión de segundo orden. Para obtener el término general, primero se halla el término anterior al primero, en este caso t sub 0, y luego se aplica la siguiente fórmula. ¿Cuál, profesor? La fórmula general es la que tú tienes aquí. La forma general que va a tener en este caso una sucesión cuadrática va a ser pues en este caso an al cuadrado más b por n más c, donde a es diferente de 0 y esos valores tanto de a como b de c lo vamos a sacar pues de aquí, ¿no? En este caso vamos a resolver una aplicación para que se pueda entender de igual manera la forma o la fórmula general o el término general. Por ejemplo, en este ejercicio nos dice hay el vigésimo término de esta sucesión formada pues por los elementos, en este caso 5, 11, 19, 29, 41, 55 y así sucesivamente. Tenemos pues acá en este caso los primeros o las primeras diferencias, por así denominarlo. En este caso ellas van formando la progresión aritmética
o el primer orden, por así llamarlo. Tenemos más 6, ya que 5 a 11 se aumenta en 6, 11 a 19 más 8, 19 más 10 29, 29 más 12 41, 41 más 14 55. Aquí vamos a observar pues la progresión aritmética, va aumentando de 2 en 2. Aquí tenemos a la razón y acá tendríamos, como te digo, pues la progresión aritmética. Es necesario hallar el término 0, ¿no es cierto? El término anterior al primero. En este caso utilizando pues esta razón que es constante 2. Como acá yo tengo 2, entonces acá voy a saber rápidamente que 4 más 2 me da 6, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Y qué número más 4 me da 5? Vamos a obtener pues que ese número es 1. Ahora hemos obtenido pues el término anterior al primero, es decir, el término 0. Y lo que vamos a hacer a continuación es muy sencillo. El primer término, en este caso 1, lo vamos a igualar a C. Este 4 lo vamos a igualar a A más B. Y este 2, que es la razón, lo vamos a igualar a 2A. Entonces partimos de aquí, ¿no? De abajo de la razón, en este caso. Tenemos que 2A va a ser igual a 2, ¿no? Ahí está, 2A igual a 2, que es la razón. Simplificando, sacando mitad, el valor de A va a ser igual a 1. Luego igualamos pues A más B, ¿no? A 4. Como A vale 1, entonces B tendría que ser 3, ¿no? Ya que 1 más 3 me da 4. Y en este caso C sería igual a 1. Una vez que ya tenemos los valores, pues en este caso de A, de B y de C, lo que hacemos es reemplazar aquí en el término general, en el término enésimo en este caso. Entonces el término enésimo sería pues a por n al cuadrado, que sería pues 1, como a vale 1, sería 1n al cuadrado, más b por n, como b vale 3, sería 3n, y al final más c, que sería 1. Entonces estas variables, por así denominarlo, nos sirven pues en este caso para poder calcular el valor de a, el valor de b y el valor de c. Muy bien, una vez que ya tenemos el término general, podemos hallar el vigésimo término. Recuerda por lo tanto que el vigésimo término es el término del lugar número 20. Lo único que haces es reemplazar en n este número. Sería pues en el primer lugar 20 al cuadrado, ¿no? Ya que multiplicar por 1 no tiene sentido, más 3 por 20 más 1. Bueno, 20 al cuadrado sería en este caso 400, 3 por 20 sería 60 más 1. Por lo tanto, la respuesta o el término que ocupa el lugar vigésimo de esta sucesión sería 461. Y esa sería pues la respuesta a esta aplicación. Entonces, muchachos, hemos notado pues que para poder resolver en este caso o hallar pues el término general de una sucesión cuadrática, es necesario tener en cuenta pues estas variables. Es necesario tener en cuenta pues el término anterior al primero, que es el término 0, y también la forma general para calcular el término general de una sucesión cuadrática. Muy bien, muchachos, entonces esperando que se haya entendido esta parte, pasemos pues a ver el siguiente punto. Muy bien, jóvenes, veamos el siguiente punto pues que trata de series. Bien, veamos a qué se le denomina en este caso serie, muchachos. Se llama serie a la suma indicada de los términos de una sucesión. Por ejemplo, se tiene la siguiente sucesión, ya sea de primer o segundo orden en este caso. Entonces la expresión en donde tengamos pues la suma de estos términos, ¿de acuerdo? T sub 1 más T sub 2 más T sub 3 más T sub 4 y así sucesivamente hasta un término enésimo. La suma pues de los elementos de una sucesión va a ser en este caso denominada serie, y esta a su vez se la denota pues por S sub n, que es la suma de los n primeros elementos de una sucesión. De aquí se obtiene lo siguiente. Por ejemplo, S sub 1 sería la suma pues en este caso, o solamente tomar pues el primer término de una sucesión. S sub 2 sería pues la suma en este caso de los primeros dos elementos de una sucesión, ya sea de primero o segundo orden. S sub 3 de igual manera sería la suma pues de los tres primeros términos de una sucesión. S sub 4 denominada serie, ¿no?, de los cuatro primeros términos de una sucesión de primer o segundo orden, ¿no?, de una sucesión aritmética de primer o segundo orden. En este caso, si generalizamos, ¿no?, de manera general, esta serie denominada S sub n
el cual sería pues la suma de los términos o de los elementos pues que tiene una sucesión aritmética, ya sea de primer o segundo orden. En resumen, muchachos, a una serie se la denomina pues o es la suma de los términos de una sucesión. Nota, es incorrecto confundir pues una serie con una suma, ya que, vuelvo y repito, una serie es más que una suma, es mucho más, va más allá que eso. Una serie es la suma, pero en este caso, ¿de qué cosa? De los términos de una sucesión, ya sea una sucesión aritmética de primer o segundo orden. En este caso tenemos esta sucesión pues formada pues por los elementos 7, 10, 13, 16, 19. Puedes notar aquí pues en este caso que la razón aquí es constante, ¿no? Está aumentando de 3 en 3. Entonces, si sumamos los términos de esta sucesión, tendríamos pues 65. A esto se le denomina serie, ¿de acuerdo? También de igual manera sumamos pues 12 más 17 más 22 más 27 más 32 más 37. Notamos pues que aquí la razón es constante, aumenta de 5 en 5 y el valor de la serie en este caso sería 147. Vuelvo y repito, una serie simplemente se le entiende como la suma pues de los términos de una sucesión. De igual manera veamos un punto adicional que es muy importante, además la notación sigma, que vamos a utilizarla el día de hoy a la hora pues de resolver los ejercicios de la práctica dirigida. En este caso, muchachos, tenemos pues que sea la sucesión, en este caso formada por los elementos t sub 1, t sub 2, t sub 3 y así hasta t sub n, y la serie formada pues por la suma de dichos elementos de dicha sucesión, t sub 1 más t sub 2 más t sub 3 y así hasta t sub n. En este caso se escribirá en notación sigma. Claro, para no estar escribiendo todo ello, esto de aquí o esta serie se la va pues en este caso a denotar con el símbolo sigma en este caso. Entonces S sub n, que es la suma de todos los términos de dicha sucesión, se la va pues a expresar con esta notación sigma, que significa sumatoria. En este caso la sumatoria resume toda esta serie pues bajo una determinada ley de formación. En este caso vamos a ver los elementos pues de esta notación sigma, por así decirlo, de esta sumatoria. En este caso i va a ser pues mayor o igual a 1, va a iniciar desde 1 y va a ser mayor o igual, perdón, en este caso menor o igual a n. En este caso i viene a ser pues un número que pertenece al conjunto de los números enteros. En este caso vamos a tener pues los elementos, el símbolo que tú ves acá, en este caso sigma, es el símbolo de la suma o sumatoria. En este caso n vamos a denominarlo pues como el límite superior. Claro, n va a ser llamado límite superior. En este caso 1 que tú ves aquí debajo va a ser denominado límite inferior y va a ser pues en este caso el índice de la suma, y t sub i básicamente pues va a ser el término general de la suma. Entonces vuelvo y repito, toda esta serie la estamos resumiendo bajo esta sumatoria, ¿no? Bajo la notación sigma en este caso. Y por aquí tenemos pues los elementos, límite superior, inferior y el término general de la suma. Muy bien, muchachos, entonces vamos a ver pues algunas propiedades que se aplican para la notación sigma. En este caso vamos a ver pues como primera propiedad, en este caso sean c y d constantes, se cumple pues que si yo tengo la sumatoria en este caso de este número que es constante, donde el límite inferior es 1 y el límite superior es n. Esto se va a entender pues simplemente como la sumatoria o la suma pues de este número, en este caso que es constante, c más c más c más c más c, ¿cuántas veces? N veces, ya que eso lo indica el límite superior. En este caso, si yo sumo c más c más c más c n veces, ¿no? O n sumando, simplemente esto se expresaría como s por o c por n, ¿no? La constante multiplicada por el número de elementos que tenga pues la serie. N también, aparte de ser límite superior, denota pues el número de elementos que tiene esta serie. De igual manera vamos a ver pues otra propiedad muy importante. Si yo tengo pues en este caso
la sumatoria de este término, de este término general, donde i empieza desde 1 y termina hasta n, ¿no? Límite inferior y límite superior. En este caso, esto se puede, pues en este caso, cada vez que tú veas pues la sumatoria de un término general, en este caso donde veas una suma o resta, esto se puede separar, por así denominarlo, ¿no? Puedes separarlo, ¿no? Puedes distribuirlo para cada término, en este caso para c por a sub i y también para d por b sub i. Lo que pasa aquí, como c es una constante, vas a denotar pues que c puede salir en este caso de la sumatoria, más menos, y en este caso como d también de igual manera es constante, puede salir de la sumatoria. Entonces te vas a quedar pues con, en este caso, esta expresión que tú ves aquí, ¿no? Entonces vuelvo y repito, la sumatoria se puede dividir o distribuir para cada término de esta adición o de esta sustracción, por así decirlo. Muy bien, entonces ahora veamos otro punto muy importante, que son las sumatorias notables. En este caso vamos a ver como primer sumatoria notable a la suma de los n primeros números naturales. En este caso tengo la sumatoria, en este caso de los elementos i, tal que el límite inferior es 1 y el superior es n. Eso quiere decir que vamos a sumar pues a partir de 1, ¿no? Eso te indica acá el límite inferior: 1 más 2 más 3 más 4 y así hasta n. Bueno, a esta propiedad, que es muy conocida, ten en cuenta que simplemente se la denota como el último término, ¿no? Hace falta solamente conocer el último término, multiplicarla por su consecutivo y dividirla entre 2. A eso, en este caso, se la denomina pues la suma de los n primeros números naturales, ¿no? Vamos ahora a ver la segunda sumatoria notable, que tiene que ver con la suma de los n primeros números pares. En este caso, observa pues que ahora el término general ya no es i, ahora es 2 por i o 2i, donde el primer término, ¿no? o i empieza desde 1 y termina en n, es decir, esto va a ser igual pues a primero 2 por 1 2, luego 2 por 2 4, 2 por 3 6 y así hasta el número enésimo, ¿no? Cuando i tome el valor de n. Entonces, la suma de los n primeros números pares es conocida. Esta propiedad simplemente se multiplica n por n más 1, es decir, la mitad del último número par, ¿no? La mitad multiplicada por su consecutivo. Son propiedades que de igual manera en su momento ya lo has visto, ¿no? Se ha visto, ¿no? Es conocida básicamente estas sumatorias. 3. Suma de los n primeros números impares. Nota que ahora la sumatoria es igual, el límite inferior que inicia en 1 y el límite superior que termina en n son iguales, pues, ¿no? Pero ahora, en este caso, el término general cambia. Ahora tienes pues 2i menos 1. Esto se entendería simplemente rápidamente como la suma de los primeros n números impares, es decir, primero 1, más 3, más 5, más 7 y así, hasta un término general 2n menos 1. Claro que n se reemplaza aquí, en i sería 2n menos 1. Y esto pues es muy conocido, la suma de números impares, de los primeros n números impares, simplemente se expresa como n al cuadrado. Se calcula el valor de n y eso se eleva al cuadrado. 4. La suma de los n primeros números cuadrados perfectos también es muy conocido. Ahora nota que la forma general es i cuadrado. Esto sería pues 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado y así hasta n al cuadrado. La fórmula general sería pues este término, ¿no? n, multiplicado por su consecutivo, y para obtener 2n más 1 simplemente lo que se hace de manera práctica es sumar n más 1. Claro, n más n, 2n más 1. Y esto se divide entre 6 de manera práctica. Esa es pues la suma de los n primeros números cuadrados perfectos. 5. La suma de los n primeros productos de dos consecutivos, ¿no? Bueno, dos consecutivos o el producto de dos consecutivos sería i por i más 1, pero como dice de los n primeros, quiere decir que empezamos desde 1, ¿no? En este caso vas a tener pues primero 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4 y así, más hasta n por n más 1. Y todo esto también es conocido, esta propiedad es muy conocida. Simplemente se obtiene multiplicando n, que es el último número, ¿no? El consecutivo, el menor en este caso, por su consecutivo y luego por el consecutivo de esto. Y todo esto dividido entre 3.
Muy bien muchachos, entonces estas propiedades que hemos visto con respecto a la sumatoria y algunas sumatorias notables, lo vamos pues a ver y lo vamos a estudiar al momento de resolver los problemas pues de la práctica dirigida. Sin más que decir muchachos, pasemos a resolver los ejercicios. Muy bien jóvenes, primer problema de la práctica dirigida nos dice pues en la sucesión está formada por los elementos 12, 22, 38, 60, calcule la suma de cifras del vigésimo término. Bien, rápidamente lo que vamos a hacer es hallar el término enésimo de esta sucesión. Entonces nota pues que en este caso se estaría formando las primeras diferencias, forman la progresión aritmética en este caso, ¿no? 12 más 10, 22, 22 más 16, 38 y 38 más 22, 60, ¿no? 38 más 22, 60. Luego vamos a tener pues en este caso, ya aquí sí, en este caso vamos a tener la razón que es constante, ¿no? Más 6 en este caso. Y luego pues para poder encontrar de una sucesión cuadrática, en este caso, el término general es necesario pues calcular el término anterior al primero. En este caso que obtenemos es 8, claro, de 6. 4 más 6, 10 y 8 más 4, 12. Entonces esto de manera práctica ya lo vimos en la teoría, es igual a C, a más B y a 2A. Eso lo hacemos a un costado. Primero se inicia de abajo, 2A igual a 6. Bueno, 2A igual a 6 sacando mitad, el valor de A sería 3. Luego se iguala A más B igual a 4. Como A vale 3, B sería en este caso 1. Y por último C sería igual a 8. Profesor, ¿siempre vamos a utilizar estas variables? Sí, siempre. C, A más B y 2A. Bien, una vez que ya tenemos eso, el valor pues del término enésimo sería pues en este caso A por n al cuadrado. No te olvides, ¿no? El término enésimo era A por n al cuadrado. A por n al cuadrado. Luego, ¿quién era? Más, en este caso, B por n. No te olvides. B por n y al final se le sumaba C. Como A en este caso vale 3, sería 3 por n al cuadrado, más B por n que sería 1 por n, más C que sería 8. Ya está. Como nos pide hallar pues la suma de cifras del vigésimo término, es decir, del término número 20, primero hay que calcular el término número 20, sería reemplazar en n20 simplemente, ¿no? El vigésimo término, no te olvides que es el número 20, sería entonces 3 por 20 al cuadrado más 1 por n, bueno, o 1 por 20 que es 20 simplemente y al final más 8. Bueno, entonces el término veinteavo sería pues 1228, claro, 20 al cuadrado 400 por 3200, luego le sumamos 20 y le sumamos 8. Pero nos pide calcular la suma de sus cifras, por lo tanto la suma de las cifras sería pues del término vigésimo sería 1 más 2 más 2 más 8, que sería en este caso 13. Por lo tanto la alternativa a marcar sería la C de casita. Bien, pasemos al problema número 2. Nos dice: una fábrica de zapatos el primer día que abrió fabricó 5 zapatos. En este caso el segundo día 8 zapatos, el tercer día 13, el cuarto día 20 y así sucesivamente hasta el día de hoy que ha fabricado 404 zapatos. ¿Cuántos días ha transcurrido desde que inauguró la fábrica? Bien, en este caso vamos pues a denotar o vamos a ir colocando los datos, en este caso cuántos zapatos fue fabricando el primer día, ¿no? Fue 5 zapatos, el segundo día fabricó 8, el tercer día 13, el cuarto día 20 y así hasta un determinado día, en este caso el último, ¿no? Y ese día pues fabricó 404 zapatos. Nos preguntan cuántos días han transcurrido desde el primer día que inauguró la fábrica, es decir, hay que calcular n, pues, desde 1 hasta n, ¿cuánto ha transcurrido? N días. Entonces nuestro propósito aquí, nuestro objetivo es calcular n. Rápidamente notamos pues que acá se va formando una sucesión pues cuadrática, ¿no? De segundo orden, ya que 5 más 3 8, 8 más 5 es 13, 13 más 7 20 y acá notamos que la razón es en este caso constante. Bien, de igual manera que hicimos acá, para calcular pues n necesitamos saber el término enésimo y para calcular el término enésimo necesitamos pues el término que es anterior al primero, que sería 4, ya que 4 más 1 es 5 y 1 más 2 es 3, ¿no? Claro, todo parte siempre de la razón. De igual manera igualamos C igual a 4, A más B igual a 1, 2A igual a 2. Aquí rápidamente notamos de igual manera que 2A es igual a 2, ¿no? Abajo se nota ello.
sacamos pues mitad, el valor de A sería 1. Luego igualamos pues A más B igual a 1, ¿no? El número que tú tienes acá. Como A vale 1, entonces B tiene que ser 0, ¿no? Y al final C igual a 4. Muy bien, una vez que ya tenemos estos términos A, B y C, vamos a calcular pues el término enésimo. Recuerda que primero es A por n al cuadrado, o sea 1 por n al cuadrado. Luego es B por n, que sería en este caso C por n, más en este caso tendríamos C, que sería 4, ¿no? A por n al cuadrado más B por n más C. Muy bien, como en este caso el último término, que es el término enésimo, es 404, lo vamos reemplazando aquí. Tendríamos pues igual a n al cuadrado más 0 por n, aquí se cancela, y al final solamente te queda 4. Bueno, de manera práctica este 4 pasas a restar a 404, tendrías 400 igualado a n al cuadrado. Aquí para obtener el valor de n, que es una cantidad entera positiva, ¿no? Porque estamos hablando de días, ¿no? El número de días es una cantidad positiva, la raíz cuadrada de 400 sería en este caso pues 20, por lo tanto n sería igual a 20, ¿no? Se extrae la raíz cuadrada a cada miembro de la igualdad para poder pues obtener la variable n. Y en este caso n sería pues 20, ¿no? Por lo tanto ya hemos tenido lo que queríamos. La alternativa a marcar sería la E de éxito. Entonces muchachos, vuelvo y repito, siempre es importante tener en cuenta pues estas variables, ¿no? También el término anterior al primero, que es decir el término 0, para calcular los problemas de sucesiones de segundo orden. Pasamos pues ahora a resolver la pregunta número 3. Nos dice lo siguiente: dada la sucesión cuadrática, determine la suma de los términos. Bien, rápidamente aquí ya vamos a tener pues que calcular, bien claro nos dice la suma de esos términos, es decir, hay que hallar una serie, pues, ¿no? No te olvides que una serie es la suma de los términos de una sucesión, ya sea de primer o segundo orden. En este caso, estas sucesiones de segundo orden, como puedes apreciar, ¿no? Vemos pues que acá se forma una progresión aritmética donde la razón es 4, ¿no? Es una constante aquí. Bueno, los términos pues de esta sucesión, para hallar el término enésimo necesitamos el término anterior al primero, que es el 3. En este caso sería menos 4, ya que como menos 4, en este caso más 7 es 3 y 7 más 4 es 11, ¿no? Nota que como acá es 4, de acá siempre se inicia, pues, ¿no? 7 más 4, 11 y menos 4 más 7 es 3. Ya está, pues, ¿no? Entonces ya tenemos pues la sucesión cuadrática o la sucesión de segundo orden. Igualamos menos 4 a C, más 7 a más B y 2A igual a 4. Profesor, ¿siempre vamos a hacer ello? Siempre. Como 2A es igual a 4, se inicia aquí abajo, saco mitad, el valor de A sería 2, A más B sería igual a 7, como A vale 2, B sería en este caso 5, y luego pues C sería menos 4. Entonces el término enésimo ya te he enseñado a calcularlo, es a n al cuadrado más b por n más c. Como a por n al cuadrado es lo que vas a poner y a vale 2, sería 2n cuadrado, más b por n, que sería 5 por n, más en este caso menos 4, o simplemente de frente le pongo menos 4. Ya está. Muy bien, tenemos como dato que el último término en este caso es 399, eso lo coloco aquí. Muy bien, y lo que vamos a notar es pues en este caso que de aquí tenemos que calcular n, que es el número de términos, ¿no? Menos 4 vas a sumar, sería 399 más 4 igual a 403 igual a 2n cuadrado más 5n. Muy bien. Factorizando en este caso en la parte pues derecha de esta igualdad, 2n cuadrado más 5n, como n es factor común, se extrae ese factor común y abres paréntesis y te queda pues 2n más 5, claro, n más 2n es 2n cuadrado más n por 5 es 5n. Ahora, si nosotros analizamos qué valores puede tomar n, rápidamente nos damos cuenta que en este caso n tendría que ser 13, ya que 403 se entiende pues como el producto de 13 por 31, ¿no? Son dos números primos que multiplicados dan 403, por lo tanto n sería igual a 13, ¿no? Ya está. Una vez que ya tengo la cantidad de términos o de elementos, ya podemos calcular la suma, en este caso, de los términos de esta sucesión.
Entonces, como hay 13 términos, entonces nos pide la suma de los 13 términos de la sucesión. Rápidamente, S sub 13, o serie, también denominada, sería pues la notación que tú observas aquí. A continuación observa sumatoria pues de los n que empiezan desde 1 hasta 13, ¿no? ¿Y por qué coloco 2n cuadrado más 5n menos 4? Ya que esta es la forma general, ¿no?, de la sucesión. Reemplazamos simplemente aquí los datos. En este caso, primero voy a sacar pues sumatoria de 2n cuadrado. Como vimos en la parte teórica, solamente se extrae sumatoria pues de n cuadrado, y el 2, que es constante, puede salir. Más, luego vimos pues que la sumatoria se reemplaza, o se distribuye para 5n. Entonces sería pues sumatoria, ¿no?, de n, ¿no?, límite inferior 1, límite superior 13, pero 5 veces, ¿no? El 5 puede salir, sí. Menos, en este caso, sumatoria, pues en este caso de esta constante que es 4. Muy bien, aplicando pues la propiedad de sumatorias, en este caso, y sumatorias notables, tenemos pues 2 por, en este caso, como yo tengo aquí la sumatoria de los n primeros términos de esta sucesión de la forma n cuadrado, y no te olvides pues que la forma de n cuadrado sería primero 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, hasta 3 al cuadrado, porque hay 13 términos, acá te lo menciono. Más, en este caso, 5, en este caso, en el caso de n, pues lo partiríamos, pues, ¿no?, de esta manera. Sería pues, como es suma de los n primeros términos, o n primeros números naturales, sería pues 1 más 2 más 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 13, 5 veces, pero no te olvides, y al final menos. Bueno, esta es una sumatoria de una constante, no te olvides que solamente se multiplica el límite superior por la constante, que sería 13 por 4. Ya está. Muy bien, entonces la serie quedaría resumida de esta manera. Vamos a tener 2 por... aquí tenemos la suma de cuadrados, ¿no?, la suma de los primeros números cuadrados. Esto es propiedad, ¿no? No te olvides que era n, en este caso 13, por 14, por, en este caso, la suma de estos dos números, 13 más 14, 27, todo dividido entre 6, ¿no? Más, en este caso, 5, y aquí 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 13, también por propiedad, sería el último término, que es 13, multiplicado pues por su consecutivo 14, dividido entre 2, y al final menos 13 por 4, que sería 52. Bueno, en este caso, operando esta primera parte, ¿no?, esta primera expresión, tendríamos 1638, claro que sí. Más, en este caso, operando esta expresión que observas aquí, tendríamos 455 menos 52 al final. Muy bien, sumando y luego restando, tendríamos pues 2041. Por lo tanto, la suma de estos términos, ¿no?, de los términos de esta sucesión sería 2041. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería pues la E de éxito. Muy bien, muchachos, entonces notamos pues que no están muy complicados los problemas, solo es cuestión de tener en cuenta las propiedades, ¿no? Muy bien, problema en este caso número 4, nos dice calcule la suma de cifras del último número que sumó Aníbal en la siguiente sucesión. Bueno, tenemos aquí esta sucesión donde, en este caso más que nada sería llamada serie, formada por los números pues 4 más 10 más 18 más 28. En este caso vamos a ver pues en este caso que aumenta primero más 6, más 8 más 10, y luego la constante sería más 2. Obtenemos o calculamos en este caso el término anterior al primero, ¿no? Como acá es 6, acá es 2, acá tendría que ser 4. ¿Qué número más 4 me da 4? Sería el 0. Por lo tanto ya tenemos en este caso el término anterior al primero, igualamos a C, igualamos a más B, igualamos a 2A. Rápidamente, como 2A es igual a 2, sacamos mitad, el valor de A sería 1. Como A más B es igual a 4 y A vale 1, B sería 3. Y entonces C al último tendría que ser simplemente 4. Entonces nosotros rápidamente obtenemos el término enésimo. No te olvides que es A por n al cuadrado, en este caso sería 1 por n al cuadrado, más B por n, que sería 3 por n, más C, ¿no?, que sería 0. Muy bien, el término enésimo en este caso sería n cuadrado más 3n simplemente, ¿no? Y acá rápidamente quiero que te percates lo siguiente, pues.
tenemos pues que hallar la serie, pues, ¿no? Que es la suma de los términos de esta sucesión. Dice que sale 3500, eso está todo el problema. Y acá aplicamos la sumatoria, en este caso, ¿no? La sumatoria que reduce pues esta serie, ¿no? Bajo su ley de formación, la cual tú puedes ver acá, n cuadrado más 3n, ahí está. Bueno, esta sumatoria no te olvides que se reparte para cada miembro de esta adición. Tendríamos sumatoria de n cuadrado más sumatoria pues de 3n, ¿no? Pero el 3, que es una constante, sale, no te olvides. Y acá aplicamos pues las sumatorias notables, que ya la habíamos visto anteriormente. 3500 sería pues en este caso la suma o la sumatoria pues de los primeros números n cuadrado, en este caso desde 1 igual, ¿no? Desde n igual a 1 hasta n. Tendrías pues 1 al cuadrado más 2 al cuadrado hasta n al cuadrado, y luego tendrías pues más 3 por aquí la sumatoria, en este caso tendrías pues empezando desde el límite inferior 1 hasta n, ¿no? Que es el límite superior. Bueno, aquí 3500 aplicamos pues la propiedad, ¿no? La suma notable de los n cuadrados sería n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 más 3 por la suma, en este caso, de los n primeros términos de una sucesión, que sería n por n más 1 sobre 2. Aquí nosotros de manera directa vamos a establecer pues el valor de n, que sería 20, ya que si probamos pues con los números, en este caso recomendable siempre iniciar con 10, pero con 10 vas a ver que va a quedar muy chico si reemplazamos 10 aquí. El valor que va a cumplir, ¿no? El valor que va a cumplir en este caso, probar en este caso va a ser 20, ¿no? Si probamos 20 vas a tener 20 por 21 por 41 sobre 6 más 3 por 20 por 21 sobre 2. Operando pues nos va a salir 3500. Como n es igual a 20 en este caso, lo que hacemos es reemplazar aquí reemplazamos 20, tendríamos 20 al cuadrado más 3 por 20, que sería pues 460. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Calcule la suma de cifras del último número. El último número es el término vigésimo, el vigésimo término, el que ocupa el lugar número 20. ¿Cuánto es? 460. Nos pide que calculemos la suma de sus cifras, por lo tanto, la suma de las cifras sería 4 más 6 más 0, que sería en este caso 10. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería la A de amistad. Muy bien, muchachos, entonces notamos pues que los problemas no están muy complicados. Pasemos pues a resolver el problema número 5. El problema número 5 dice lo siguiente, pues calcule el valor de la siguiente serie. En este caso tenemos que S es igual a 1 por 30 más 2 por 29 más 3 por 28 más, y así puntos suspensivos, 29 por 2 más 30 por 1 y así sucesivamente. Luego indique la suma de cifras del resultado. Muy bien, muchachos, rápidamente de esta serie que observas aquí, yo quiero que te percates los primeros términos de cada producto, o los primeros factores son consecutivos. En este caso de 1 por 30 el 1, de 2 por 29 el 2, de 3 por 28 el 3, ¿no? De 29 por 2 y así, ¿no? Y el 30 por 1. Nota pues que en este caso son números consecutivos, 1, 2, 3, 4, 5 y así. Siempre, en este caso, aquí vas a tener pues los términos de la forma n. Claro, son los n primeros números, en este caso consecutivos, 1, 2, 3, 4, 5 y así. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Mira, si observas, en este caso, mientras que los primeros factores van aumentando, los segundos factores van disminuyendo. En este caso primero tienes 30, luego tienes 29, luego tienes 28 y así sucesivamente, llegar al 2 y llegar al 1. Nota pues que están disminuyendo, ¿no? A esto también tenemos que darle una expresión general. Como tenemos 30, este 30 se podría generar de acuerdo a lo siguiente. Mira. Observa que en cada suma, por así denominarlo, siempre en cada suma, 1 por 30, si sumas los dos factores te da 31, si sumas 2 por 29, ¿no? Los dos factores también te da 31, 3 con 28 también te da 31 y así, 30 con 1 también te da 31. En este caso quiero que notes pues que yo tengo 1 por 30, que sería pues 30, 2 por 29 y así sucesivamente. Aquí yo lo puedo expresar pues como es 31, para que sea 30 sería pues 31 menos 1.
29, 31 menos 2, 28, 31 menos 3, y así sucesivamente, es decir, 31 menos n, que sería la cantidad de términos que tiene pues esta subserie, ¿no? Acá hay 30 términos, ¿no? Eso lo puedes deducir pues por el 1 que llega hasta el 30. Muy bien, entonces el término enésimo vamos a calcularlo de la siguiente manera, simplemente como el producto pues de n por 31 menos n. Ya que, ¿por qué producto? Porque cada, en este caso, término de esta serie se va multiplicando. Tengo n por 31 menos 1 en este caso. Operando el término enésimo, en este caso va a ser n por 31 o 31n menos n cuadrado. Bien, aquí rápidamente, como nos pide pues calcular en este caso el valor de la siguiente serie, vemos que la suma tiene 30 términos. Sumamos pues rápidamente, simplemente acá tendríamos lo siguiente. La sumatoria en este caso de esta serie, en este caso donde vemos que el término general es 31n menos n cuadrado, desde 1 hasta 30, ¿no? Por eso es que son los 30 primeros términos. Muy bien, tendríamos en este caso pues primero, recuerda que esta sumatoria se reparte, para cada término de esta adición tendríamos sumatoria 31 veces la sumatoria de n menos sumatoria de los n cuadrados, desde 1 hasta n igual a 30, no te olvides. Bueno, aquí tendríamos en este caso 31 por, bueno, la suma desde 1 hasta n ya sabemos que es 1 más 2 más 3 hasta 30, como n vale 30, menos, y acá igual, pues, ¿no? La suma de 1, 2, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, ¿no? Ya que las formas son los n al cuadrado hasta el 30 al cuadrado. Muy bien, aquí aplicando la propiedad, 1 más 2 más 3 hasta 30 sería de frente el último término, que es 30 por su consecutivo 31 sobre 2, menos, en este caso aquí directo. Aquí también, recuerda la propiedad, era 30 por 31 por 61. 61 es la suma nada más de estos dos números consecutivos. Sobre 6 siempre, profesor. Sí, sobre 6 siempre. Recuerda pues que los números al cuadrado, recuerda que siempre su forma general, la suma está dividida entre 6. Bueno, aquí operamos esta parte, ¿no? 31 por 30 por 31 entre 2 saldría 14.415, menos, aquí operamos esta parte, 30 por 31 por 61 entre 6 sería 9.455. Restando, por lo tanto, tendríamos pues 4.960. Como nos está pidiendo pues la suma de cifras de esta serie, ¿no? La serie vale esto, pero nos pide la suma de cifras de esa serie. Por lo tanto, la suma de cifras sería 4 más 9 más 6 más 0, que sería 19. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería la D de edad. Muy bien, muchachos, entonces pasemos al problema número 6. Bien, el problema número 6 dice lo siguiente. En este caso, de manera directa, ya sabes pues que esta sumatoria la vamos a repartir para cada término de esta adición, ¿no? Bueno, aquí te dice desde 1 hasta 10, directo nada más, muchachos, esto ya lo hicimos anteriormente. Tendríamos sumatoria de 3i al cuadrado menos 2i, límite inferior 1, límite superior 10. A sería en este caso, no te olvides que él se reparte para cada uno, tendrías 3 veces la sumatoria desde 1 hasta 10 de 3i, 3 sale y solo te queda i cuadrado, menos la sumatoria de i, ¿no? Pero el 2, como es una constante, sale, ¿no? De la sumatoria, ahí está. Esta propiedad ya la hemos ido aplicando en los demás problemas anteriormente. Por lo tanto, a sería igual a 3 por, esta es la sumatoria de los i cuadrado desde 1 hasta 10, es decir, 1 más 2, ¿no? 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, hasta el 10 al cuadrado, menos 2 por, aquí sí sería la suma de los i nada más, desde 1 hasta 10, aquí sí sería pues 1 más 2 más 3, y así hasta el 10, ¿no? Por lo tanto, a sería en este caso 3 por, aplicamos aquí su propiedad, fórmula, sería pues, si es 10 al cuadrado, depende de 10, 10 por 11 su consecutivo, por 21, que es la suma de ellos dos, sobre 6 siempre, ¿no? No te olvides sobre 6. Menos, en este caso, 1 más 2, bueno, en este caso sería pues 2 por, aquí sería por propiedad 10 por 11 sobre 2, ya está. Por lo tanto, a en este caso sería pues operando esta expresión que observas aquí de manera directa,
3 por 10 por 11 por 21 entre 6 sería, en este caso, 1155 menos. Operando aquí pues, bueno, 2 entre 2 acá se va, 10 por 11 sería 110, restando tendríamos simplemente 1045, como nos pide la suma de cifras de A, por lo tanto el resultado sería sumar 1 más 0 más 4 más 5, que sería en este caso 10, por lo tanto la alternativa a marcar sería pues la B de bonito, ¿no? Listo chicos, entonces esa sería la respuesta. Muy bien estudiantes, sin más que decirles pues muchas gracias por su atención, esperando que se haya entendido la clase. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho, nos vemos.